¿Qué tal? Seguimos con el curso y con la consolidación de la presencia en Second Life. Curso al que definitivamente he decidido llamar Guía para Creadores en Second Life, ya que de eso exactamente es de lo que se trata. Vemos aquí el primer proyecto que elaboraremos muy pronto en cuanto veamos los fundamentales del trabajo con prints. Será nuestro primer proyecto práctico. Empezaremos con 6 prints como este y los convertiremos en esto que vemos aquí. Los materiales y texturas para la elaboración los puedes conseguir en el taller de Séptimo Continente en Second Life. Aquí ves sobre este panel, simplemente pulsando con el botón derecho, a mí ahora no me aparece porque soy el propietario, pero aquí aparecerá Buy, pulsas y ya por 0 lindens, desde luego, pasarás a tener en tu inventario todas las texturas necesarias para realizar el proyecto. ¿Por qué en Second Life y no van junto con el vídeo tutorial? Pues porque solo dentro de Second Life se puede trabajar con ellos. Si fueran con el vídeo tutorial, tendrías que subir las texturas de nuevo a Second Life y pagar por cada una de ellas 10 lindens, que es lo que cobra, como ya sabes, Second Life por subir imágenes y otros ítems dentro del mundo virtual. Así que de este modo ya lo tienes dentro del mundo virtual y no es necesario volver a subirlo. De momento está así porque es lo que llevamos elaborado, pero en el futuro en un único paquete se pueden poner, por ejemplo, todos los materiales prácticos del curso y simplemente con un panel de estos serviría. Eso lo iremos haciendo a medida que vayamos avanzando. Como vemos aquí ya tienes un texto informativo, pulsando con el botón izquierdo. Aparte de este efecto aparece el aviso de que si quieres puedes abrir un notecar con información. Pulsando sobre Keep, como vemos, se abre, donde se indica justo esto, que contiene las texturas necesarias para elaborar el globo terráqueo y que para pasarlas a tu inventario pulses con el botón derecho Buy y ya las tendrás en el inventario. Tenemos aquí el primer ejemplo práctico del uso de un script en Second Life, que es el que nos permite interactuar con los objetos como vemos. Porque aunque se suele hablar de Second Life y Real Life, creo que habría que distinguir 3 niveles y no 2, como los 3 ejes de este mundo 3D en el que nos movemos. Porque uno sería la Real Life, lo que así se denomina la vida real. Otro sería el mundo web en el que muchos llevamos ya muchos años. Y el tercero sería este mundo virtual en 3D que ha creado Second Life. Pues igual que hay una parte de la gente que no dio el paso al mundo web y se quedó en el mundo al que ellos llaman real y único, que son esos que dicen que leer el periódico en internet es muy incómodo, pues claro, como conducir un coche para el que no lo hizo nunca. Pero no me querrá convencer que para hacer un viaje de 400 kilómetros es mejor ir andando que en coche. Yo recuerdo que cuando para conseguir la edición de un día del diario El País llegaba al sitio donde vivo a las 6 de la tarde. Hoy tengo acceso inmediato a todos los periódicos del mundo en tiempo real. El que no entienda esa diferencia, pues en fin, allá él. Para mí Second Life es antes que nada un gran programa de edición 3D y desarrollo de programación vivo y social. Llevaba tiempo queriendo profundizar en la creación 3D, también en la comprensión de los motores de los juegos y en la aplicación de un lenguaje de programación para darle vida a esos juegos y a los mundos 3D, que es lo que son en la actualidad. Pues todo eso lo reúne Second Life, que, repito, es algo así como un 3D Max más Poser, que permite animar personajes y objetos y que cuenta con un lenguaje de programación que les permite también interactuar y tomar decisiones, y en el que además todos los creadores lo utilizan a la vez y podemos intercambiar experiencias en tiempo real. El otro día, en una de esas clases virtuales que se dan en distintos sitios, pues por un comentario empezamos a decir la hora que era donde vivíamos y donde estábamos, y había gente desde Australia hasta California,
dando la vuelta totalmente al globo. Es increíble, en tiempo real, todos allí reunidos, compartiendo experiencias. De nuevo repito, el que no entienda esto, pues pobrecito. Como ya comenté en distintas ocasiones, Second Life cuenta con su propio lenguaje de programación de script, el Linden Script Language, que desde luego veremos también en detalle. El globo terráqueo ya incluye un pequeño script que es el que permite que se esté moviendo de este a oeste como lo hace en la realidad. Pero vemos otros dos scripts como ejemplos de interactuación que he colocado, ya están en el taller. Aquí vemos uno que cuando entramos, si pulsamos, en este caso lo que va a hacer es abrirnos el mensaje, indicándonos si queremos un notecar, en el que se da información genérica, y otro si queremos un marcador para el sitio en concreto. Con esto, en este caso lo pulsé 2 veces, pero aquí vemos cómo tenemos ya el marcador para poder desde aquí volver al taller siempre que queramos. Y aquí pues una pequeña información que puse de momento, que ampliaré en lo que se cuenta un poco. Por ejemplo, aquí tengo que modificar esto, aquí ahora no vale. Pero en los dos casos se hace a través de script con código de programación. En Second Life los objetos no solo existen, sino que también mediante este lenguaje de programación podemos interactuar, y pueden interactuar los objetos con nosotros. Repito una vez más que el que vea todo esto y no intuya su potencialidad es que simplemente no ha entendido para nada la esencia de lo que es Séptimo Continente y para qué fue creado en su momento. Veremos cómo este lenguaje de programación, ya digo que ni mucho menos vamos a profundizar ahora, pero hay que embeberlo, hay que incluirlo dentro de los propios objetos. Si accedemos al objeto editando, aquí en contenido vemos cómo es el sitio donde tenemos que incluir. Esto que vemos aquí es el script, que es el que hace que cambie de color y que nos aparezcan los mensajes y nos dé un notecar y un landmark. En este caso está abierto, desde luego es para estudios, otros nos puedes ver si son cerrados por el creador, pero aquí este sí lo podemos abrir. Script que aquí vemos con muchas similitudes con C++, por ejemplo. Y este es el editor de scripts, desde el cual podemos llenar de funcionalidad nuestros objetos. Pues el que vea todo esto y no entienda la revolución que significa en la red, pues podrá aprender y repetir cosas mecánicas, pero le falta esa chispa imprescindible para ver de verdad una joya cuando la tienes entre las manos. Y eso es Second Life, una auténtica joya. Lo mismo que ocurrió en su momento con el mundo del vídeo y de la imagen en la red y de YouTube, por ejemplo, cuando era necesario ver que por ahí iba el futuro en la red. Pues ya también en aquel momento los ladrillos de siempre seguían con su cantinela de que Flash rentizaba, que no cumplían los estándares. Ladrillos, gente que puede ser muy laboriosa, puede que sean buenos trabajadores, pero sin esa chispa y creatividad que marca la diferencia. Porque desde luego que los estándares están muy bien, faltaría más. El problema es que muchos entienden estándares como rigidez. A cumplir los estándares, a ver, ahora que he aprendido esto, que no me lo vayan a cambiar en los próximos 50 años, que es el estándar. Pues bien, en la red hay un único estándar inmutable, que es el cambio constante. Y esa mutación ha hecho que apareciera este tercer nivel que se diferencia de la web, como la web se diferenció en su momento del mundo real. Complicado. Ya dije en distintas ocasiones que a mucha gente todo esto le asusta y desconcierta. Pues a mí me apasiona. ¿Qué le vamos a hacer? Además estoy totalmente convencido de que aquí está el futuro de la red. Puede que no exactamente en Second Life, o sí. Podría ser el Netscape, que acabe siendo devorado por un Internet Explorer, o el Apple que sucumba ante Microsoft. Hablo del medio, y el que no entienda esto se podrá chapar mucho C++, mucho Visual Basic y mucho Linux, pero al final no se está enterando de nada. Lo cierto es que a medida que voy cumpliendo años, cada vez aumentan más mis dudas y se reducen mis certezas. A este paso me imagino que acabaré mis días no estando seguro de nada. Debe ser mi versión particular del socrático, solo sé que no sé nada.
Y entre esas certezas que se me han ido derrumbando está en la de no creer en el destino. Ni creo ni dejo de creer, pero en Séptimo Continente, que creé hace muchos años, ahora toma cuerpo y se receriza, en término usado en inglés y para el que de momento no existe una palabra en castellano. Se materializa en este mundo que no es material. Llegar aquí puede que sea mi destino y que nadie me pida que renuncie a él para que le explique programación orientada a objetos. Porque además puede haber mejor ejemplo de programación orientada a objetos que esta que tenemos que incluir dentro del propio objeto. Ya sé que los ladrillos son incapaces de entender esas cosas, pero ese no es mi problema. A veces cuando les suelto alguno de estos rollos a mis alumnos en clase me dicen que por qué no escribo un libro. Respondería que quizás lo que tendrían que plantearse los que escriben libros es adaptar sus medios de expresión al siglo XXI. Con esto no quiero decir ni mucho menos que los libros deban desaparecer, pero sí que desde hace años, con más o menos acierto, llevo utilizando los nuevos medios de expresión del siglo XXI y el que no entienda esto, de nuevo digo, tiene un problema. Y Second Life es uno más, otro medio revolucionario y terriblemente poderoso. Ayer, hablando con uno de los participantes en uno de esos cursos virtuales, me hablaba de un sistema que le llaman Maquinia, en inglés, que es un sistema para moverte por Second Life como si fueras un director de cine, creando películas con tu cámara al hombro y realmente, de nuevo, es otro medio de expresión con una potencialidad. A cada paso que das por Second Life ves algo nuevo y algo lleno de posibilidades para aumentar la libertad, la capacidad de expresión y lo que ya dije en muchas ocasiones que considero lo fundamental de la red, que seamos todos participantes y seres activos y no pasivos, que creo que es la clave de todo esto. Pues después de todo este desahogo, seguimos con el curso. El tiempo dirá quién es Mozart y quién es Salieri, o quién es Van Gogh y quién es la Academia. Y terminábamos el anterior video tutorial diciendo que necesitábamos conocer los distintos sistemas de coordenadas por los que podemos mover los prims y los objetos en este mundo 3D. Porque cualquier objeto que creemos puede moverse siguiendo las reglas de 3 sistemas de coordenadas diferentes. Cuando creamos cualquier prim, por defecto, va a estar coordinado con el sistema de coordenadas del mundo, que es el que aquí vemos. Pero existen otros 2 sistemas de coordenadas a los que podemos acceder desde la pantalla general. Si pulsamos sobre cualquier objeto, observa como aquí en la pantalla general tenemos la posibilidad de configurar el modo de ejecución con el sistema de coordenadas del mundo, sistema de coordenadas local o sistema de coordenadas por referencia. Esto es lo que vamos a ver ahora. De entrada puede parecer confuso porque cuando creamos un prim, un objeto como el que aquí vemos, si cambiamos aquí este modo, mundo, local o referencia, como vemos no pasa absolutamente nada. Los 3 ejes de coordenadas siguen estando en la misma posición como vemos. Esto ocurre porque por defecto, cuando creamos un nuevo prim, Second Life nos lo va a crear coordinado con el eje de coordenadas mundo. De entrada no hay diferencia entre estas 3 posibilidades. Por tanto, para poder entenderlo, ya veremos en un momento cómo es realmente sencillo, pero empezamos viendo cómo es el sistema de coordenadas mundo en Second Life, que es el que tenemos en este panel. Second Life usa un sistema de coordenadas X, Y, Z para identificar cualquier punto. En general las coordenadas son siempre especificadas dentro de una región y podemos verlo aquí arriba. En este momento nos encontramos en la región de Pale y en X105, Y226, Z701.
PADE es la región o el sin de simulador dentro del cual nos encontramos. Cada una de estas regiones o estos SINs mide 256 por 256 metros. Y los puntos a los que hace referencia aquí se determinan de metro en metro. Como ya dijimos, pero que es muy importante tener claro, el eje Y representa las coordenadas norte-sur. El eje X representa las coordenadas este-oeste y el eje Z representa la altura. Así, el punto situado en el suroeste de cualquier región, de cualquier SIN, es el punto 0, 0. Vamos a verlo en el mapa, que es la mejor forma de verlo. Aquí tenemos la región en el mapa. Aquí es donde está situada, donde nos encontramos en este momento, y aquí el punto en el suroeste. Como vemos, nos pone aquí 3,3 y 701 porque estamos a la misma altura, pero aquí sería el punto suroeste, justo en el que podemos estar en el 0, 0. Vamos a teleportarnos allí. Aquí no estamos hablando de nada de cosas teóricas, sino que, como vemos, todo es algo real. Vamos cayendo. Recuerda que estábamos a 700 metros de altura, pero vamos, aquí vemos el SIN, como va apareciendo, toda la región, y vamos a ir a caer en el extremo suroeste, cerca del límite, que es una parcela que está vacía, ya la visité antes, así que podemos ir, y si nos movemos aquí, pues llegaríamos hasta el punto 0, 0. Como vemos, pone 0019, porque en general, aunque pueda haber alguna diferencia, en Second Life, el nivel 0 no significa el nivel del mar. El nivel del mar suele ser sobre unos 20 metros, que como vemos es donde aparece tierra. Así que por lo tanto este punto 0020 marca ese extremo suroeste. Recuerda que aquí estamos cambiando ahora la posición, pero aquí tenemos toda la región. Este es un SIN, y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de las coordenadas mundo con respecto a la región. Y siempre que creamos un objeto, en un principio aparece coordinado con las coordenadas de la región en la que se encuentra. Pero eso lo podemos modificar. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño inciso, creo que es el momento. Estamos hablando justo de las coordenadas. Vemos como el nivel 0 del nivel del mar suele ser 20 metros, y hablamos en muchas ocasiones de construir en altura. Incluso el taller en el que estamos haciendo todo se encuentra a 700 metros de altura. ¿Cómo se construye en altura? Porque aquí simplemente, como ya sabemos, siempre que tengamos permiso, usamos sobre crear y hacemos lo que se llama red, un print, que ahí tenemos. Pero ¿cómo hacemos esto? Porque si lo haces, tiene que ser sobre algo que ya existe. Si lo hacemos en el cielo, no se puede. El sistema es muy sencillo. Desde que tienes creado, aquí en edición, como ya dijimos, puedes indicar en objeto la posición en la que se encuentra. Aquí, como vemos, está a 20 metros y un poco. Pues aquí lo único que tenemos que hacer es poner a la altura a la que queramos, puede ser hasta 768 metros, es lo máximo de altura lo que se puede hacer. Pones 500 metros e inmediatamente este objeto sube. Por eso la mejor manera es crear primero la estructura a nivel de suelo, y cuando ya tienes creada la estructura como la quieres, simplemente le cambias aquí en Z, le das el valor que quieres, 300, 400, 500, dependiendo del SIN de la región, te permiten construir a partir de una altura. Eso puede variar. En este caso, en esta región, tiene que ser por encima de los 500 metros para poder construir. Pero simplemente aquí cambias ese valor y ya sube el objeto. No lo voy a hacer porque después para encontrarlo a veces es difícil, es muy pequeño. Pero es el modo más sencillo. Construyes a nivel de suelo o a pocos metros, y una vez que tienes por lo menos lo fundamental, y que ya sea amplio, pues simplemente le cambias aquí en Z un valor y ya automáticamente va para allí. La otra pregunta que puede surgir es cómo hago entonces para que mi avatar pueda ir más allá de 200 metros, que es el límite por defecto que tiene, y no te podría pasar volando de 200 metros. Existen distintos hats que permiten hacerlo, que en este caso no tienen por qué estar colocados en ningún sitio. En este caso creo que el hub que tengo te lo coloca en el estómago para que no se vea, pero me permite, por ejemplo, simplemente poniendo aquí ahora go to, y poniendo una determinada altura, 700, aunque en este caso no lo vamos a ver porque recuerda que no está en X e Y, pero puedo ir directamente así poniendo aquí go to 700.
va hacia arriba. Ahora me empezaría a caer porque no estoy volando, pero dando aquí fly, estoy ya a 700 metros de altura. Eso de nuevo es algo que nos permite hacer mediante el código script, mediante el uso del código Linding Script Language, que es el que permite crear interactividad dentro de Second Life. En este caso, otro HUD que uso, que en este caso es el que es una especie, como decía ya, hablé de él, de favorito, y que permite ir pulsando F. Te aparece aquí una lista para que nos teleporte. En este caso queremos ir al taller. Es muy cómodo porque así ya directamente, como vemos aquí aparece, teleport y ya estamos en el taller. Apareceré aquí volando, pero paro de volar. Y aquí estamos ya en el taller. Ale hop, magia. Paso de un lado a otro para el panel. Veremos esto en un momento. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que atravieso las paredes. Pero terminemos antes de explicar lo del tema del sistema de coordenadas. Vamos a ver cómo podemos modificar el sistema de coordenadas de un primo, de un objeto, para que no esté alineado con el sistema de coordenadas mundo, que como vemos por defecto lo está. Podemos hacerlo con este prisma, pero vamos a hacerlo con un cubo, que creo que puede verse mejor. Aquí tenemos este cubo, que de momento, como ya digo, cuando lo creamos, está totalmente alineado con el sistema de coordenadas mundo. ¿Qué tendremos que hacer para modificarlo? Pues desde luego, así de sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es rotarlo. En el momento en el que lo rotemos, del modo que queramos, por eso mejor usar un cubo. Si ahora volvemos a posición, observa cómo ahora ya su posición cambia con respecto a la del mundo. Si lo tenemos aquí, en el modo mundo, sigue exactamente igual, pero podemos también hacerlo localmente, teniendo en cuenta su propio eje de coordenadas, que al haberlo rotado cambia. Simplemente es esto la diferencia. Rota, por tanto, un objeto y ver la diferencia entre el sistema mundo y local. Y aún existe un tercer sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas por referencia, como decíamos. Cuando lo usamos, cuando queremos mover un objeto en relación con otro objeto que exista, ni con el sistema mundo ni con él mismo, sino con un tercer objeto. Para hacerlo empezamos por seleccionar el objeto al que queremos convertir en el referente. Vamos a utilizar, por ejemplo, este otro print. Podríamos utilizar también este objeto, la bola del mundo, cualquiera. Una vez que lo tenemos seleccionado, bien podemos con atajos pulsar mayúscula G, o vamos a Tools y pulsamos sobre Use Selection for Grid. Una vez marcado esto, lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto que queremos mover. Pulsamos sobre él y observa cómo ya inmediatamente aquí pasa a referencia. Y ahora tenemos un movimiento aquí por referencia. Tenemos un movimiento local y tenemos un movimiento mundo. En este caso, la referencia, como vemos, y mundo es el mismo, porque este objeto está coordinado con el sistema mundo, no lo modificamos. Pero podemos hacerlo también. Si este lo rotamos, cambiamos su posición con respecto al sistema mundo y hacemos que cambie también la de este. Ahora observa como aquí, cuando es mundo, tiene un sistema de coordenadas, cuando es local tiene otro sistema de coordenadas, y cuando es por referencia tiene un sistema de coordenadas distinto. Así que aquí tenemos los tres sistemas de coordenadas, que en ocasiones, sobre todo cuando enlazamos y trabajamos con distintos prints, es muy importante entenderlo. Pero antes de empezar con trabajos prácticos, necesitamos explicar un poco en detalle el diálogo de edición de la caja de herramientas que tenemos en esta ventana y que es la clave del trabajo con prints, como ya dijimos. Pulsando sobre más, se nos abren
las distintas pestañas desde las cuales podemos configurar prácticamente todo lo que se relaciona con los objetos. Aquí, por ejemplo, vemos el de esta caja, en la que, como vemos, por empezar aparece el nombre, posteriormente una descripción y el creador y el propietario, que puede o no puede ser el mismo. En este caso sí es el mismo, pero no tiene por qué serlo. Creador es el que ha llevado a cabo la creación y propietario es el que en ese momento lo posee, bien porque se da o bien porque lo ha comprado. El creador es el que determina qué se puede y qué no se puede hacer con ese objeto y después puede pasar a muchas manos, pero siempre seguirá apareciendo distintos propietarios, pero el creador siempre será el mismo. Observa que desde aquí puedes acceder al perfil del creador. Esto puede ser importante si compras cosas en Second Life y en un determinado momento tienes algún problema o te quieres poner en contacto con el creador. Siempre desde aquí puedes hacerlo. De esta primera parte también es importante, en este caso aquí ya lo pone el nombre, pero cuando creamos un objeto nuevo, por defecto, Second Life le llama simplemente Object y le llama así a cualquiera que crees. Puedes tener muchos con el mismo nombre en el inventario. Por tanto, siempre que vayas a crear un objeto, una cosa importante para empezar es darle un nombre único, ya que si no te puedes encontrar con un montón de objects en el escenario en el inventario, perdón, que no puedes saber lo que hacen a no ser que los abras, lo cual puede ser un problema. El siguiente apartado, como vemos, es el de Set Group. Este es importante ya que nos permite configurar para que el objeto pertenezca a un grupo y no a una persona. Con esto va a permitirse que todos los miembros de ese grupo puedan editarlo, modificarlo o trabajar con él. Así que es importante, lo de los grupos es un tema también importante en Second Life. A continuación, para cada objeto vemos los primitivos que lo forman y una serie de permisos de lo que se puede hacer con él, de los que hablaremos más en detalle. Pero de momento de lo que nos interesa podemos ver aquí al final este menú desplegable en el que podemos indicar qué es lo que pasa cuando se pulse con el botón izquierdo sobre el objeto. Por defecto, como vemos, lo que indica es que se comporte como si se tocara al objeto, pero podemos configurarlo para que sea sentarse en él, comprarlo, pagar, abrir o hacer que se ejecute algún tipo de archivo multimedia también. Así, por ejemplo, aquí, como vemos, con el botón izquierdo, lo que ocurre es que se abre el mensaje para mostrarnos el notecar con la información. Pero podríamos modificarlo y si pulsáramos, en lugar de eso, que se nos abriera la ventana para comprar, que es lo que ocurre en este caso. Aquí ya digo que a mí no me sale porque soy el propietario, pero cualquier otro, si pulsara, le salía aquí comprar. Como vemos, la siguiente pestaña es la que se llama Object y se trata de un panel que, si quieres llegar a ser un buen constructor en Second Life, es imprescindible controlarlo perfectamente. Para empezar, observa estas 4 propiedades que aparecen aquí al principio y que nos permiten determinar en gran medida el comportamiento que va a tener el objeto. La primera de ellas ya hablábamos en el anterior video tutorial, Locket, que decíamos que era necesario para no editar y modificar un objeto de forma accidental. Lo veíamos en el caso concreto de para poder llevar a cabo selecciones múltiples, que podíamos seleccionar también el suelo y si quisiéramos borrarlo, que podíamos borrar el suelo y quedábamos pues flotando. En este caso el avatar caería, los objetos no, porque recuerda que flotan. Aunque eso también es relativo, lo de que flotan los objetos. Vamos a verlo ahora mismo. Veámoslo con este objeto que ya tengo creado aquí y observa lo que ocurre si este objeto lo levantamos. En teoría, como veíamos antes, quedaba. ¿Qué ocurre con este ahora si lo dejamos? Pues como vemos, cae. ¿Qué le ocurre? ¿Qué tiene de diferente este objeto respecto a otros para que este se nos caiga y como veíamos con otros no pasaba? Pues la diferencia es que aquí en Object tenemos marcado física,
con lo cual se comporta según las leyes físicas, en este caso la de la gravedad, que hace que caiga, como vemos, en el momento en el cual queda así, como vemos, cae. En caso de que esto no estuviera marcado, como ocurre por defecto, pues pasa como ya vimos en otras ocasiones, simplemente se mantiene, flota en el aire. Ahí lo vemos. Por lo tanto, el segundo importante dentro de Object Physical. La tercera de esas propiedades, como vemos aquí, es temporal. Con este podemos hacerlo. Si indicamos que un objeto es temporal, quiere decir que se va a mantener existiendo res durante un tiempo y que posteriormente desaparece. Es lo que va a ocurrir. Normalmente suele ser un minuto y algo más de un minuto el tiempo que dura. Dejamos este como temporal y veremos como dentro de un rato este bloque ha desaparecido. Esto puede tener mucha utilidad, por ejemplo, cuando queremos llevar a cabo algún efecto, pues desde juegos artificiales hasta algún tipo de cosa que queremos que aparezca y desaparezca después de un rato. Pues eso justo es lo que permite esta otra propiedad temporal. Veremos más adelante a lo largo del curso si es posible, ya vemos ahora cómo acaba de desaparecer, si es posible determinar mediante código el tiempo de duración de estos objetos temporales. Y el último, que era el que veíamos antes, y que vemos aquí en este panel, que como vemos lo atraveso hacia un lado y hacia otro, y eso es justo porque tiene esta otra propiedad. Aquí lo vemos, fantasma, que hace justo lo que indica. Sigue existiendo, lo vemos, pero podemos traspasarlo, pasar de un lado a otro, atravesarlo, como si fuera inmaterial. Es otra característica que podemos darle y a veces puede ser muy útil porque simplemente pues, podemos entrar por cualquier sitio en un edificio, no hay que andar buscando la puerta, por ejemplo, o con estos paneles que no haya que andar dándoles vueltas y simplemente pues los atravesamos sin problema ninguno. Lo vemos aquí. Esto es porque tiene esa propiedad fantasma. Como vemos a continuación, podemos aquí determinar de modo exacto, numérico, la posición de los tres ejes, el tamaño y la rotación en grados. Por tanto, es muy importante para poder situar o dar un tamaño muy concreto a cualquier objeto trabajando desde aquí. Este otro apartado donde aquí pone material es la consistencia que queremos que tenga. Esto es importante verlo porque aunque aquí como vemos pone madera, cristal, metal, piedra, eso no significa, a veces se piensa que es que va a cambiar el aspecto que tiene por defecto. Eso es una textura, no tiene que ver. Es el comportamiento que va a tener, por ejemplo, cuando cae. Lo que veíamos antes, se tiene la característica física. Vamos a verlo. Creamos uno en un momento. Y observa como si lo hacemos físico, de momento aquí está como madera, cuando vemos cómo cae. Pero ahora observa que si lo aquí determinamos, por ejemplo, que sea como plástico, el aspecto no cambia para nada, porque eso es una textura, como decimos. Pero sin embargo, observa como ahora sí va a cambiar el modo en el que cae. Cae más despacio, como si fuera un material como el plástico en lugar de madera. Lo mismo se puede decir con nosotros, piedra y demás. Esa sería la principal diferencia en cuanto al comportamiento físico y no en cuanto a la textura, que es otro tema. Y por último, por hoy, para no alargar más el vídeo tutorial, vemos aquí cómo en cualquier momento podemos cambiar el primitivo de cualquier objeto. Como vemos aquí aparece de momento es box, una caja, un cubo. Podemos cambiarlo inmediatamente a cilindro o cualquiera otro de los primitivos que decíamos antes, simplemente pulsando desde aquí lo cambiamos ya automáticamente. Aunque lo realmente importante de esta pestaña empieza justo a partir de aquí, que es, ya decía, esto se puede considerar como el taller de herramientas con lo que aquí vemos es donde vamos a poder darle una forma en concreto a cualquier objeto que tengamos usando las distintas herramientas que aquí tenemos y que ya digo será justo a lo que dediquemos el próximo video tutorial, a ver ejemplos concretos. Dependiendo del primitivo, del tipo de primitivo, pueden variar
el tipo de herramientas que le podemos aplicar. No son para todos las mismas. Y lo veremos, no vamos a hacerlo tampoco demasiado teórico, sí lo fundamental, porque después ya posteriormente, por ejemplo, cuando creemos el globo terráqueo, vamos a tener que practicar con la mayor parte de ellas, y por tanto será ya un mejor modo de profundizar. Pero lo fundamental, explicar qué es lo que hace cada una, será lo que dediquemos el próximo video tutorial. De momento lo dejamos aquí, nada más por hoy, desde el séptimo continente virtual. Os habló Aucas, nos vemos.